Bueno, hola. Nosotros somos docentes del taller inicial de lectura y escritura. Mi nombre es Mariana Sereter Mi nombre es Mariano Fabier. y vamos a presentar un análisis de producciones de estudiantes. Particularmente nos interesa la construcción del párrafo inicial del trabajo de comparación de fuentes que los estudiantes tienen que hacer como trabajo final del taller. Eh, y vamos a centrarnos en este párrafo inicial porque encontramos que en él se presentan una serie de dificultades que después se arrastran a lo largo de la escritura de todo el trabajo, y este párrafo condensa una serie de funciones de escritura que nos parecen interesantes puntualizar para poder seguir trabajando. Si bien estas dificultades las fuimos encontrando a lo largo de las cursadas, vamos a en esta oportunidad presentar un corpus constituido por los trabajos presentados en la cursada del primer trimestre del 2023 por estudiantes de un par de comisiones, de varias comisiones, que tematizaba la cursada sobre los discursos de odio, o sea, todos los textos que los estudiantes y las estudiantes tuvieron que leer trataban sobre los discursos de odio. En el manual de las prácticas de lectura y escritura en la comunidad académica, que es nuestro teórico, es el texto que los estudiantes y las estudiantes tienen que leer como lectura obligatoria, es donde aparecen las la escritura teórica con la que nosotros trabajamos. El capítulo 8, que es la escritura a partir de la lectura de fuentes múltiples, consigna que la función de este primer párrafo de la introducción es triple. Por un lado, presentar el tema de forma contextualizada. En segundo lugar, señalar la importancia del debate sobre el cual se está trabajando. Y como último punto, introducir una definición del tema sobre el que se va a tratar. Vamos a ver que estos 3 puntos traen dificultades. Bueno, nosotros tomamos este corpus bastante extenso de producciones de estudiantes y logramos clasificar estas dificultades de escritura, las logramos como nuclear en 3 grandes grupos, ¿sí? Los que están centrados en la definición, los que están centrados en la pregunta, y los que presentan párrafos iniciales muy difusos o imprecisos. Por supuesto, estamos solamente tomando algunos ejemplos. En el primer grupo, los que presentan un párrafo centrado en la definición, voy a leer estos 3 ejemplos que son solo una selección. El primero dice: no hay definición sólida o consensuada para entender el significado de los discursos de odio, por la variedad de características, casos y ejemplos. En este caso abordaremos el tema de los usos políticos de los discursos de odio a partir de las ideas de y presentar los autores. En el segundo ejemplo, los discursos de odio son algo muy presente en la vida cotidiana de las personas. Raúl Gómez, docente e investigador de la Universidad de Córdoba, señala que son una práctica y hay una definición. En el tercer ejemplo, los discursos de odio hacen referencia a un discurso ofensivo dirigido a un grupo o individuo, ya sea por su religión, país, color de piel, sexualidad y muchos otros motivos más. El objetivo de este texto es contextualizar sobre los discursos de odio como fenómeno social. Bien, en estos ejemplos podemos identificar una serie de problemas que resumimos en estos 4 puntos. El primero es que el recurso, es decir, definir el concepto, no es utilizado argumentalmente. Es algo que aparece expuesto, pero después no se utiliza argumentalmente y no cumple una función en ese sentido. El segundo problema es que la definición queda un poco despegada de lo que sigue. Hay problemas de coherencia e incluso problemas de cohesión en algunos casos. O sea, se presenta la definición y se salta a hablar de los autores, o se presenta la definición y se salta a hablar del objetivo del texto. El tercer problema es que se define el concepto, pero no se incorpora la tensión que el signo implica. O sea, el concepto está definido como si fuera una definición de diccionario, no como un momento de tensión que implica que estamos frente a un tema sobre el que se va a argumentar. Y el cuarto problema es que la definición resulta vaga, informal, poco precisa, ¿sí? Y no completa la presentación del tema general, no completa ni la profundidad, ni la problematiza, ni trae aparejada la dimensión política. En el segundo grupo de problemas son los que nosotros llamamos párrafos centrados en la pregunta. Primer ejemplo: ¿qué uso se hace del odio desde la política? Para comenzar con la respuesta, vamos a trabajar con 2 textos y se presentan 2 textos.
El segundo ejemplo, en esta presente investigación tendremos en cuenta a Hugo Besetti y José Nathanson, que analizarán sobre el discurso de odio y sus usos dentro de la política. Se preguntará, ¿qué es el discurso de odio? Tiene como objetivo difamar, ahí viene la definición del discurso de odio. El tercer ejemplo, introduciéndonos un poco en el tema, hablamos de los usos de la política del odio, que es cuando surge la pregunta, ¿qué usos tiene la política del odio? ¿O cómo se puede observar el odio usado desde el ámbito político? El objetivo, meta, es responder la pregunta dada sobre el tema, donde vamos a utilizar los autores y se presentan los autores. ¿Cuáles son los problemas de este grupo? Bueno, en principio se toma la pregunta, que es la pregunta disparadora del trabajo, que es propuesta por lo general por el docente, se toma la pregunta, pero no la dimensión polémica que sostiene la pregunta. La pregunta es tomada, es copiada de la consigna, pero no se la toma de manera argumentativa. En segundo lugar, hay problemas de articulación con lo que sigue, es decir, de nuevo, cohesión y coherencia. Aparece la pregunta, inmediatamente empiezan a hablar de autores, aparece la pregunta, empiezan a hablar del trabajo, pero no se articula esa pregunta con lo que sigue. Y el tercer problema es que no es clara la función de organización actual. Es decir, la pregunta se enuncia en un principio, pero no estructura la contrastación de opiniones. Por otro lado, esta tercera categoría que tiene que ver con una serie de párrafos imprecisos o difusos, bueno, tenemos una serie de ejemplos que, en primer lugar, dice en uno de ellos, desde siglos pasados, años, meses, días, se puede manifestar que siempre estuvo el discurso de odio. El discurso de odio hace referencia a un discurso ofensivo dirigido a un grupo o a un individuo y que esta acción se trata de características inherentes y continúa con una definición muy vaga sobre estos discursos. El segundo ejemplo comienza: el Holocausto, un genocidio sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos y otros grupos perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y la ESMA, un centro de detención y tortura utilizado por la última dictadura militar en Argentina para reprimir a disidentes políticos entre 1976 y 1983, pueden parecer eventos muy diferentes, pero comparten una característica fundamental: los discursos de odio, los cuales son aquellas expresiones verbales o escritas que promueven o incitan al odio, la discriminación o la violencia hacia individuos o grupos de personas por su raza, género, orientación sexual, religión u otras características, y ahí completa la definición. El tercer ejemplo dice: en el último siglo y medio, el debate sobre los discursos de odio han sido más visibles y difundido a través del paso del tiempo, gracias a las nuevas tecnologías y canales de difusión, ya sean redes sociales, radio, televisión, etc. Los discursos de odio no tienen una definición exacta, pero se podría decir, y ahí continúa con un esbozo de definición. Bien, ¿qué problemas encontramos entonces en este tercer grupo? Hay un intento por reconocer el problema, por enmarcar la importancia del problema, pero los datos resultan muy vagos, muy imprecisos realmente, y están enunciados muchas veces de un modo muy coloquial. Por otra parte, los datos seleccionados, los ejemplos y otras referencias no suelen justificar la importancia del tema o están poco vinculados con el tema en sí mismo, ni dan cuenta de la atención implícita, ¿sí? Además, habría que decir que se dan por sentado varias ideas cuya causalidad no queda del todo explícita, no se demuestra. Por ejemplo, la afirmación de que los discursos de odio se han incrementado con el desarrollo de las nuevas tecnologías o los medios de comunicación. Bueno, a partir de esta, digamos, comparación y esta clasificación de muchos trabajos finales y esta clasificación que establecimos en 3 categorías, notamos que, por un lado, es necesario en muchos trabajos recuperar la dimensión polémica como punto de partida de la argumentación. Esto es algo que, si bien varios estudiantes han logrado mejorar con las reescrituras, que resulta todavía un asunto mejorable. Por otra parte, hace falta explicitar la justificación, los objetivos de abordar el tema, digamos, el propósito del trabajo, que muchas veces se dan por sentado, y que se debe también trabajar con las funciones global y local del texto, es decir, mejorar la coherencia y la cohesión, y esto es algo que
digamos, también queda demostrado a pesar de cierto progreso que las reescrituras han demostrado. Entonces, notamos que las dificultades de los estudiantes tienen que ver tanto con cuestiones textuales, por un lado, como con cuestiones asociadas a la falta de familiaridad que tienen con el tema de debate, el tema específico del corpus. Por lo tanto, creemos que es necesario insistir con las actividades que promuevan la lectura de fuentes o de bibliografía complementaria para que los y las estudiantes logren, bueno, tener un conocimiento más profundo de estos temas. Y por otro lado, creemos que para solucionar algunos de estos problemas digamos, de textualización, este material que nosotros hemos podido, digamos, compilar, estos ejemplos de párrafos con distintos problemas, pueden servir como insumo para actividades futuras, para que en próximas cursadas los estudiantes y las estudiantes ejerciten sus propias introducciones, analizando estos problemas que presentan los primeros párrafos. De este modo, esperamos que esta contribución en este Ateneo sirva para mejorar las prácticas de escritura de los y las estudiantes. Bueno, muchas gracias.